Me alegra de saludar a los hermanos y amigos porque me gustaría comentar algunas cositas que me suscitan interés y espero que a vosotros también. Eh, Dentro de unos días, eh, para el día 10 de agosto, eh, en Sevilla vamos a conmemorar el- la desaparición forzada de Blas Infante. Fusilamiento, asesinato, crimen contra Blas Infante. Este es un acto que lo organiza protocolariamente la Fundación Blas Infante e invita a participar en ello a la máxima exponente de número, en cuanto a número y participación de andaluces y organizaciones andaluzas, tanto individual como colectiva, empezando por las autoridades, que están invitados, por supuesto, y siempre participan, los partidos políticos y instituciones culturales y sociales que participan en la ofrenda, homenaje a Blas Infante en el lugar donde fue fusilado, asesinado, que es la carretera número 4, el kilómetro número 4 de la carretera Carmona, en la Gota de Leche, un cortijo que había allí, bueno, sigue estando en el cortijo, y en ese sitio, en esa cuneta, fue fusilado y los pocos metros murió, aunque realmente no hay un testimonio directo y fiable, pero se supone que fue así, por testimonios que no se hicieron públicos por el miedo a la represalia por parte de los fascistas que perseguían a aquellos que daban indicaciones y ayuda a las víctimas, ¿no?, de la represión fascista. Bueno, pues este es el día 10 de agosto. La comunidad islámica Mezquita Isbilia, en representación de la comunidad islámica musulmana de Andalucía, estará allí presente como ha hecho durante algunos años. No sé si mucho o poco, creo que son 7 o 8 años ya los que venimos participando constantemente en esta ofrenda floral. Y la mezquita Isbilia, en nombre de la comunidad islámica, participa también, ¿por qué no? Y cómo no. También este año, como novedad, no, como novedad no, ya también lleva participando varios años ya el Partido Andalusí, que es nuestra parte política del asunto social que hacemos en la comunidad social, en la sociedad española. Comunidad Islámica Mezquita Isbilia, en nombre de la comunidad islámica, musulmanes, y Partido Andalusí como exponente de la cultura, de la política andalusí. Bien, esta ofrenda, que será el día de agosto, espero que participéis, al menos virtualmente. Si no podéis físicamente, por lo menos sentimentalmente. Porque nuestros líderes, los líderes que después de 500 años, podemos decir 500 años, sí, cómo no, de represión contra la comunidad andalusí, este hombre, Asma Infante, como nos gusta llamarlo, porque coqueteamos con la idea de que él se hiciera musulmán, pues fue el que retornó la identidad andaluza a los andaluces, recuperó las insignias de las banderas, de las insignias de la identidad andaluza. Luchó toda su vida por esta identidad andaluza y nos la legó a las generaciones posteriores a nosotros. Pues después de 500 años de persecución contra lo que fue el andaluz, de ignorar nuestra historia, de hacerla, digamos, olvidarla de la política y de la propia sociedad andaluza, el estallido que ocurrió en esa época, cuando la transición llegó a este país y ya se acabó la dictadura, teóricamente, el pueblo andaluz salió a la calle de una manera más allá de los políticos. O sea, no fue una respuesta a una convocatoria política. El PSOE no fue, el Partido Comunista tampoco, el Partido Socialista Andaluz o incipientes nacionalistas andaluces, pues sí, es verdad que sí hicieron la llamada, como no, a la lucha por la autonomía andaluza. Y de pronto, como si fuera una cosa que es típico en la revuelta o en las revoluciones árabes, que lo que parece una calma, un desasosiego absoluto, un abandono de un ideal, una dictadura absoluta sobre el pueblo, de pronto en un estallido se derroca. Al califa no se le derrocaba en una lucha continua de día y día, no, no. De pronto aparece el pueblo delante del gobernador y derriba la dictadura y derriba
lo que sea, porque es una explosión del pueblo, y cuando explota el pueblo no hay quien lo pare. En la historia de Andalucía ha habido varias explosiones y dos de ellas dieron lugar a la Primera República y la Segunda República Española. O sea, dicho de otra manera, si la República tiene que venir a este país, a España, tiene que nacer en Andalucía. Esto es un vaticinio, un oráculo. La República, si viene de nuevo a España, a la península ibérica, viene a través de Andalucía. Como pasó la primera y la segunda vez. No es casualidad que el presidente de la primera socialista fuera un andaluz. Es como, bueno, ya tenemos un presidente andaluz, ya hemos conseguido la revolución andaluza. Es una manera de acallar al pueblo, ¿no? Las aspiraciones del pueblo, porque ya hemos conseguido tener nos decían, ya tenemos un presidente andaluz, ¿qué queremos más? ¿No? Ya hemos conseguido que en Madrid gobierne Andalucía. Lo que fue una trampa, evidentemente fue una trampa para que los andaluces no continuaran en su revolución social. Bien, pues este hombre, Blas Infante, fue, como os digo, el que recuperó la seña de identidad, la política propia de Andalucía y todo lo que el espíritu de Andalucía después de 500 años. Después de 500 años. Y es precisamente esa visión que él tuvo lo que lo hace trascendente y lo que lo hace tan actual hoy en día como hace 80 años cuando él nació. 80 años cuando él nació, 80 años cuando fue fusilado, 140 cuando nació, que me va a ir a la cifra. Bueno, la cuestión es que este hombre sigue siendo tan vigente, tan actual como nunca, incluso más que nunca podría decir, en algún sentido, porque cuando la transición sí sabíamos de que Blas Infante, teníamos algún concepto de él, pero el pueblo realmente no lo practicaba. Sin embargo, después de este tiempo en el que las obras de Blas Infante han sido difundidas, en el que el mensaje de Blas Infante ha sido difundido, el pueblo sí tiene un acercamiento a la figura y al mensaje político de Blas Infante. Pero precisamente por eso se vuelve un hombre más peligroso, un mensaje más peligroso. Y de nuevo quieren enterrarlo, quieren olvidarlo, quieren la extrema derecha, la derecha, incluso los partidos que se llaman de izquierda lo han utilizado como simplemente una figura decorativa, una figura con su emblema, con su conmemoración, pero poco más. No han profundizado en la revolución que sus palabras trajeron. Y bueno, en este momento, más que en su aspecto político, me gustaría recordar su aspecto espiritual. Porque el otro día, hace poco me preguntó alguien que si Blas Infante era musulmán. Digo, mira, Blas Infante no necesitaba ser musulmán. El que se hizo musulmán gracias a Blas Infante fui yo y otros muchos, porque leyendo su obra, su doctrina política, sus propuestas políticas, yo me convencí del Islam. Y Blas Infante fue también un filósofo y de alguna manera un renovador de la profecía islámica en Andalucía. Veréis, cuando tú piensas en este tipo de cosas, Blas Infante soltó una frase del Corán que no fue casual, ¿verdad? Fue una sentencia fetén, como decimos, fue fetén. Blas Infante dijo: cuando los andaluces vuelvan a leer a nuestro profeta como debe de ser leído. Pero no me he equivocado, voy a leerlo literalmente, no quiero equivocarme. Dice, el texto de Blas Infante dice: el profeta de nuestros antepasados, de Al-Ándalus. O sea, de momento ya la primera axioma es fantástico. Él habla del profeta de nuestros antepasados, no de los otros, no de nuestros antepasados, los andaluces, de Al-Ándalus. O sea, está vinculando nuestro pasado, nuestro presente y nuestro pasado a Al-Ándalus y al profeta, que es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No lo nombra aquí, pero evidentemente el profeta de Al-Ándalus es a Muhammad alaihi salam, no sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salam es otra fórmula. Bien, el caso es que dice: el profeta de nuestros antepasados de Al-Ándalus, que como todos los profetas será nuestro profeta. O sea, fiero en esta segunda frase, que como todos los profetas será nuestro profeta. Él vincula a todos los profetas. Él vincula a Andalucía con todos los profetas. Pero además dice, será nuestro profeta. O sea, los profetas que pasaron
y el profeta que está presente, que es Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se refiere evidentemente a Muhammad, y él de todos los hombres libres por cuanto diga la verdad, anunció esta verdad incontrovertible. O sea, y literalmente dice que Muhammad es el profeta de todos los hombres libres. Y esto es muy importante porque la condición para ser musulmán es ser libre, y para ser libre hay que ser musulmán. Porque esta vinculación es muy importante, por lo menos en este párrafo. No creo que sea el único, pero sí es importante en este párrafo. Que digan la verdad, y anunció esta verdad incontrovertible. Y entonces nombra la frase del Corán: hay del día que un espíritu no comprenda a otro espíritu. Esa frase es del Corán. Hay del día que un espíritu no comprenda a otro espíritu. Esta frase hace referencia a la humanidad. O sea, un espíritu, no una persona con un nombre, con un apellido, con una nacionalidad, sino un espíritu descarnado, como que está refiriéndose al ser humano. El Corán aquí se refiere al ser humano. Con la palabra espíritu se refiere al ser, cuando el ser humano no comprenda a otro espíritu, a otro ser humano. Y es tremendamente importante que el profeta, que Mohammed, que Blas Infante haga referencia a esta frase. Hoy en día. Fijaros qué actualidad tienen sus palabras, porque hoy en día parece como que no sentimos nada cuando vemos lo que pasa en Gaza o en el mundo entero, y nuestro espíritu no siente nada o no comprende al otro espíritu, ¿no? Lo ve como un animal, cuando dice los sionistas que son animales, o cuando vemos a un inmigrante y no lo queremos comprender porque no son humanos según algunos personas. Por lo tanto, la frase del Corán de que hay del día en que un espíritu no comprende a otro espíritu, lamentablemente ese día parece muy cercano, muy cercano. Y sigue el Corán diciendo: porque el espíritu es espíritu como la luz es luz. La frase del Corán, como no puede ser mejor, más intensa de su espiritualidad. Cuando el espíritu es espíritu como la luz es luz. Algo que parece fácil de entender, pero tiene una profundidad de significado muy importante, evidentemente, como todo el Corán, cuando dice que un espíritu reconoce otro espíritu, ¿vale? Y como la luz es luz, o sea, se reconoce a sí misma porque es luz. Y dice, él apostilla esta frase cuando dice, del Corán, dice: trabajemos con suma cautela en estos principios para que Andalucía vuelva a ser inspirada por ese genio, su propio genio, y porque su libro vuelva a ser el Corán. Voy a repetir esta frase porque él, cuando concluye la frase del Corán, que es significativa y hermosa, por supuesto, como no, dice, a ver, ahora mejor, cuando dice, trabajemos con suma cautela por estos principios para que Andalucía vuelva a ser inspirada por su propio genio, porque su libro vuelva a ser el Corán, como dicen algunos hoy en día que hablan muy bien el árabe, y esto es importante. O sea, Blas Infante, por eso digo de que Blas Infante no hace falta que se convirtiera al Islam, no hace falta, no lo necesita. Lo que hace es que yo me convierta en Islam, porque él afirma: cuando el libro de los andaluces vuelva a ser el Corán. Lo dice él, no lo digo yo, lo dice él, Blas Infante. A ese al que vamos a conmemorar dentro de unos días su asesinato, como hace poco celebramos su nacimiento en Casares, ¿no? Y su asesinato aquí en Sevilla. Cuando el libro de los andaluces vuelva a ser el Corán. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Quién necesita que venga Blas Infante con la bandera, con la gala y bla? No hace falta, tiene ahí sus textos en el que afirma que hay el día que los andaluces vuelvan a ser inspirados por su libro, con su pasado, con su profeta, que fue el profeta de todos los profetas, y inspirado por el Corán para los andaluces. Pero además, no contento con eso, concluye con una frase del propio Corán, muy importante, para mi entender muy importante. Dice, la frase del Corán dice: aquellos a quienes les hemos dado el Corán y lo leen como debe de ser leído. Esta frase, repito, como todo el Corán, ¿no? Pero es muy significativo que Blas Infante recalcara esa frase, diciendo que
aquellos que leen el Corán como deben de ser leídos. Y digo que esta frase hace de actualidad Blas Infante y su mensaje porque hoy en día a muchos musulmanes leemos el Corán pero no somos transformados por él. Leemos el Corán pero no cambiamos nada, seguimos siendo religiosos, ¿sí? Nos dejamos la barba más nos ponemos un pañuelo, nos ponemos una shilaba, un hijab, lo que haga falta. Hacemos 5 veces salá, aprendemos a leer el Corán, decimos las palabras axiomas de las aleyas, los hadices, perfecto. Pero no somos transformados por eso, porque si fuéramos transformados transformaríamos a la sociedad, a la humanidad entera, y esa humanidad sigue estando tan deprimente como siempre. Por lo tanto, no estamos leyendo el Corán como debe de ser leído. Y es curioso que vuelvo a repetir, hoy en día el Corán sigue siendo o es el libro más leído del mundo, donde más musulmanes del mundo hay miles de millones, que sé, por todos lados hay musulmanes, pero sin embargo nada cambia, al contrario, mucho peor. Vemos cómo se abandona a la población de Gaza y nadie le ayuda, vemos cómo la corrupción del mundo continúa y nadie hace nada por cambiarlo, no hay una propuesta clara de si vamos a cambiar las cosas en base a lo que Allah ha revelado o un criterio lógico o sincero. Por lo tanto, aquí hay un problema, es que realmente no estamos leyendo el Corán como debe de ser leído. Y ahí la importancia de Blas Infante, que se convierte no solamente en un político interesante, importante, que dio su vida por sus ideales, por Andalucía, sino que también se convierte en un renovador de el Islam en Andalucía. Y esto sería importante recalcarlo, porque yo he visto algunas comunidades musulmanas que tienen su derecho, por supuesto, que tienen su maestro, tienen otro maestro, porque el maestro ha ido a Meca, aprendió árabe y ha venido y ha traído una enseñanza del Islam. Muy bien, muy bonito, eso está perfecto. Pero el renovador del Islam en Andalucía y para mí en Europa es Blas Infante, que fue musulmán, lo sería. Por eso es importante la frase que dice: trabajemos con suma cautela. La habéis escuchado, ¿verdad? Blas Infante afirmó: trabajemos con suma cautela para que el libro de nuestros antepasados vuelva a ser el libro que inspire nuestro futuro y nuestro presente Andalucía. O sea, ¿qué significa que trabajemos con suma cautela? Un hombre que unos años después lo fusilan. Evidentemente que veía el peligro que se le avecinaba sobre él y sobre toda la población. Quizás fue una última frase en Cádiz, ¿verdad? Una de las últimas frases que dijo en público. Dice: cuidado que no venga un viento que nos lleve a todos los que estamos aquí. Como pasó. Llegó un viento que se llama fascismo, un viento que se llamó franquismo posteriormente, en principio un fascismo, un movimiento fascista, fascineroso, apoyado por las dictaduras del mundo entero, sea Mussolini, fascista, o Hitler, nazi. Muy similar a lo que hoy se suele en el mundo. Y barrió a todos los que estamos aquí. De tal manera que no solo acabó con su vida, sino que con la memoria de Blas Infante y de la lucha del pueblo andaluz por recuperar el legado de sus antepasados al Andalus. Porque el legado de Blas Infante, el legado de la Andalucía, no fue solamente una reforma política, un estatuto, que sí, que también, pero también el recuperar lo que había inspirado al Andalus. Por eso Blas Infante incluyó en frases tan significativas, tan masónicas como algunos llenas de contenido, ¿verdad? Como volver a ser lo que fuimos, hombres de luz a los hombres, almas de hombres les dimos. Una frase que parece un poema sencillo, pero tiene una importancia. Los que sois musulmanes, alhamdulillah, sabéis que hay leyes del Corán en la que habla de luz sobre luz, nur al nur. Wow, es que solamente de pensarlo te emocionas por la sabiduría que tiene ahí. Luz sobre luz. O sea, Allah manda el Corán, que es luz, la luz viene de Allah, y transforma al ser humano para que el ser humano se transforme en luz. Luz sobre luz. ¿Y dónde se materializa esa luz? En algo
en Internet, en Nueva York, en París, se transforma aquí, en nuestro entorno, en Al-Ándalus, que fue una sociedad que se transformó con lo que Allah había mandado, el Corán, su luz, Nur, y transformó al ser humano en luz, en una civilización, en una sociedad civilizadora. Construyó Al-Ándalus y mandó y radió civilización al mundo entero. Al mundo entero, cuidado, no he dicho solamente Andalucía, al mundo entero. El mundo entero, por lo menos la parte esta occidental, evidentemente, reconoció esa luz, reconoció esa sabiduría, reconoció ese gobierno y se sumó a ese gobierno. Hasta Toulouse, que está allí más allá de los Pirineos. Porque fue una propuesta civilizadora que nació en base al Corán y a la que todos nos reunimos. Aquellas personas que se habían dejado leer el Corán como debe de ser leído. No como un texto religioso, no como un texto para aparecer o aparentar en un templo, sino para un texto que te transforme. Veréis, muchas veces cuando hablamos de leer, que tiene mucho significado, ¿verdad? Que en el sentido de que tú estás leyendo algo desde fuera, tú lees lo que el personaje este hizo. Pero cuando en árabe fusha, se dice leer, se dice caminar sobre sus sendas, sobre sus pasos. O sea, que con la lectura, con el recuerdo de su pasado, con lo que tú estás reviviendo su vida, estás caminando por su camino. Así es como se debe leer el Corán. El Corán no se debe de leer para entenderlo, sino para practicarlo, en el sentido de que tú estás practicando lo que el profeta hizo, lo que los profetas hicieron, lo que Muhammad hizo, lo que los antepasados hicieron. Caminamos por su senda Sirata al-Mustaqim, la sirata de aquellos que no se dejan desviar ni a la derecha ni a la izquierda, se mantienen rectos en un camino de justicia y de paz. Y ese es el camino del que lee el Corán, como debe ser leído. Y la prueba de que lo has conseguido es que tu sociedad se transforme. No podemos llamarnos musulmanes, y ahora me gustaría dirigirme a los musulmanes andaluces y españoles en general. Soy así de generoso. Bueno, venga, hay un poquito más para allá, a que me entiendas. Cuando tú no te puedes llamar musulmán si tu entorno no se transforma, hay algo que estamos haciendo mal. Evidentemente tenemos la fuerza que tenemos, yo tengo la fuerza que tengo, pero trato de que mi entorno se transforma. No sé si el efecto de mi transformación es positiva o negativa, en el sentido de que tenga mayor o menor influencia, pero nuestra vida como musulmanes tiene que ser revolucionaria. Hemos leído en el Corán que se dirige a los hombres libres, o sea, crea hombres, seres humanos, hombres y mujeres libres. El ser humano es libre, el musulmán es libre en cuanto que solo obedece a Dios. Muchas veces cuando traducen las palabras del Corán, esclavo, el esclavo de Dios, el musulmán es tonto, el islam es tonto porque se titula esclavo de Dios. Es verdad que la palabra un poquito condiciona, ¿verdad? No es muy acertada, ¿verdad? Cuando nos traducimos por esclavo. Yo me gustaría más traducirla por Abdullah, o sea, por decirlo por aquel que sabe que es esclavo, aquel que reconoce que yo soy esclavo. Yo dependo de Dios. O sea, yo me doy cuenta de que yo no puedo hacer nada si Dios no lo permite. Y entonces empieza a transformarse de el conocimiento del Islam en una cosa que nos denigra. Cuando dice tú, es que los musulmanes son esclavos de Dios. ¿Qué clase de Dios es ese? Se compara con el cristianismo y el Cristo te pide amor, amarlo. Qué bonito, el amor de Dios. Ámalo como Él te ama a ti mismo. Y tú dices, eso es un mensaje hermoso. Pero el Islam no, el Islam te dice, sé esclavo de Dios. Dios te pide que seas esclavo y lo obedezca. Claro, es un lenguaje muy full, y además va dirigido como una especie de mensaje fanático, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú lo entiendes, como lo entienden los musulmanes, te das cuenta de que tú obedeces a Dios, al profeta, por amor a Dios. Tú no obedeces al profeta porque sea profeta, por ser un hombre, Muhammad, el de los Quraysh, el que llevaba camello de un lado a otro cuando pequeño. No. Tú obedeces al profeta porque es el mensajero de Dios. O sea, tú el que estás obedeciendo es a Dios, no es al profeta. El profeta es un mensajero, no es al que hay que obedecerle a Dios. Por lo tanto, cuando tú eres capaz de explicarte y de leerlo como debe ser leído,
el mensaje del Islam se convierte en algo liberador, en algo revolucionario. Por ejemplo, revolucionario, el tema de las mujeres. Muchas veces hablamos del tema de las mujeres. El Islam vino para que la mujer pudiera hablar en público, participar en público, para ir al mercado libremente. Porque conocéis esta historia, ¿verdad? ¿No la conocéis? ¿No? Bueno, pues la cuento pequeñitamente. Antes del mensaje de Allah, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en Meca, las únicas mujeres que podían salir libres, o sea, libres, solas, eran las judías. ¿Y sabéis por qué, no? Porque se ponen el velo, el hijab, y todos identificaban que era una mujer judía. Y las mujeres judías tenían su protector. O sea, había gente que la protegía y no la tocaban. Eran mujeres intocables porque eran judías y se identificaban. Las demás mujeres se les podía tocar porque no tenía quien lo defendiera, a menos que saliera con un hombre al lado, ¿no? O sea, una defensa, digamos, para que la mujer pudiera salir al mercado. Sin embargo, llegó el Islam y dijo, las mujeres pueden salir libremente. Y estipuló las maneras en las cuales los hombres y las mujeres se pueden relacionar. Y a partir de ahí la mujer, en el mundo islámico, pudo participar en el mercado, en el comercio, en las instituciones públicas, hasta en el ejército, por supuesto, en las instituciones educativas, en todo. Y tanto es así, porque muchas veces los que transmiten los hadices, que son los dichos del profeta, se olvidan nombrar que esas preguntas que le hacían al profeta, la pase con él, las hacían mujeres. O sea, que en el público que había, digamos, en la mezquita, se levantaba y hacía una pregunta, y decía, ya Rasul. Y la que hacía la pregunta era una mujer. Eso no lo dicen muchas veces, pero es verdad. O sea, las mujeres se dirigían hacia el profeta con naturalidad. Y eso lo trajo el Islam, no lo trajo otra religión, lo trajo el Islam. Y esta transformación de la mujer participando en la sociedad se la debemos al Islam. Y hoy en día no leemos bien el Corán y resulta que encontramos parte del Corán en que denigra a la mujer y la manda a la cocina. Tú te estás equivocando, hermano. Tú te estás equivocando. El objetivo, en la conclusión del Islam, no puede ser mandar a la mujer a la cocina o que no hable en voz alta porque su voz espanta a los ángeles. Eso es absurdo y una transmisión misógina del Corán y del Islam. Así que lo siento, te estás equivocando. Lo digo, hay suelto, ¿no? E igual que cuando hablamos de participación. Lo que hizo el profeta, lo primero que hizo Rasul sallallahu alaihi wasallam es crear una asamblea, una democracia. Llegó a Medina y dijo, venga, una asamblea. ¿Quién es el gobernador? Pues votamos, tú eres el profeta, el gobernador. Él era ya profeta. El profeta le había nombrado Dios. Pero Medina, la asamblea, que se llama Shura, la nombró la asamblea y la nombró a él gobernador. O sea, son dos categorías. Una es profeta y otra fue gobernador. Fijaros, hay muy pocos profetas que son gobernador y profeta. De momento creo que es Salomón, David, Moisés, quizá, pero ya está. Jesús, por ejemplo, no tuvo gobierno. Eso fue un profeta, pero no tuvo gobierno. Y otros que tú me recuerdes fueron transmisores del mensaje, profetas, pero no tenían poder en el gobierno, no constituían un gobernador. Salomón, David, Moisés y Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sí. Estos son los que fueron Nabi y Rasul, dos categorías de la profecía. Las dos, y él cumplía con las dos. Fue gobernador del pueblo por un nombramiento que se llama asamblea, democráticamente, donde votaban todas las personas de mayoría de edad, hombres y mujeres. Democracia directa, dirían algunos. Democracia directa. Así que, ¿qué nos van a contar los musulmanes? Democracia. Pero vuelvo a repetir, algunos musulmanes no leemos bien el Corán, por eso mi insistencia en la palabra de Blas Infante, de Asma Infante, porque Blas Infante hizo recalcar del Corán esa frase, nos recalcó esa frase, ese mensaje para nosotros. Él lo sabía, pero nos mandó ese mensaje a nosotros y nos dijo, cuando lean el libro, el Corán, como deba de ser leído. ¿Por qué? Porque hay gente que no la leen bien, y la prueba está aquí. Hay personas que no saben que el Islam es democrático, que es participativo, que es consultivo, que es asambleario. Todas esas palabras tan bonitas y participativas son parte del Corán. Eso no lo inventó ninguna otra religión, ningún otro gobierno más que el gobierno del Islam en esta tierra y en el mundo. Lo voy a repetir.
Eso no lo inventó ninguna otra religión, ni gobierno, ni revolución más que la revolución islámica andalusí en nuestra tierra. La participación directa de todo el pueblo en sus gestiones de gobierno. No en la religión, pues la religión la ha hecho descender Dios. Y eso está escrito en el Corán y ese es su estatuto. En su participación directa en los asuntos del pueblo. Cómo se gobierna, qué campo vamos a hará primero, qué acueducto vamos a arreglar, en fin, la casa del vecino que se ha caído vamos a arreglarla, esa actividad continua y diaria de la sociedad mejorando sus condiciones y tal, ¿no? Eso es parte del legado de la revolución islámica andalusí, porque fue una revolución. Y eso es a lo que se refiere Blas Infante. Blas Infante, cuando hace referencia al pueblo andaluz con al-ándalus, no lo hace porque sea algo bonito, exótico, porque se cantaba muy bien, que también, por supuesto, sino porque realmente fue un ejemplo de revolución, de avance social y avance político. Eh, qué más os podría decir? Os digo todo esto porque quiero recordaros que Blas Infante, al que vamos a conmemorar en breve, en nombre de la comunidad islámica, lo hacemos porque estamos convencidos de que, si bien no podemos asegurar algo que no hay prueba, su testimonio, su mensaje, su legado político y filosófico, ¿vale? También nos indica el camino claro hacia el Andaluz, hacia el Islam. Hay quien puede llegar hacia un concepto cultural, ¿de acuerdo? No pasa nada, hasta ahí te queda. Hay quien va un poquito más para allá y asume que el Andaluz fue un mensaje que podemos reconstituir en cuanto que identidad andaluza propia. Pues de acuerdo, no pasa nada. Pero hay quien va más allá y se transforma con el Islam. Con el Islam, que es un mensaje para toda la humanidad. Bueno, ni que decir tengo que al andaluz hace referencia a todo el pasado andalusí, ibérico andalusí, porque el andaluz no en vano coge la estrella de 8 puntas como símbolo de Andalucía, que es la estrella tartésica, no es casualidad. O sea, es como diciendo, este es nuestro pasado y lo asumimos, ¿no? Estos son símbolos. También existe la propia palabra al-ándalus, que bueno, algunos filólogos lo hacen venir de la palabra Atlántida, al-ándalus. O sea, podría ser, ¿cómo no? ¿Por qué no? Sabiendo que estamos hablando de idiomas muy distintos, ¿no? El ibérico, el ibero, el fenicio, el árabe, el latín. O sea, toda esta revoluta es increíble y muchas veces las palabras suenan raras, pero si te vas a un estudio filológico encuentras su conexión. Pero lo que está clarísimo es que al andaluz, en su momento de la Constitución, como fue en Córdoba, por ejemplo, el hecho de que fuera en Córdoba no hacía referencia al gobierno de la Bética romana, y a la vez también con su símbolo de la estrella de 8 puntas de Tartesí, a la época Tartesí. O sea, digamos que hay al andaluz asume su pasado histórico, igual que nosotros hoy en día asumimos nuestro pasado histórico en su conjunto, en su totalidad. No prescindimos de una parte. Nosotros somos fenicios. Y si no ve y dice en Cádiz, cuna de la humanidad. Cádiz, cuna de la humanidad, porque a través de Cádiz nos llegó la civilización, no solo, ¿no? Pero también está otro asentamiento también en la costa, hasta el Levante, ¿no? Por supuesto, pero nos llegó el camino de la civilización fenicia, y oriental, ¿no? Y el idioma precisamente árabe viene de por ahí, ¿no? Tiene sus antecesores, ¿no? en la época fenicia. Por lo tanto, el andaluz asume su pasado en conjunto, incluyendo por supuesto la parte europea, griega, fenicia, latina. Nadie reniega de eso, ni mucho menos, pero la mejora. Mira, cuando muchas veces escucho a los sabios, que lo son, y habla de que al andaluz trajo mucha cultura, y es verdad, que si trajo astronomía, que si trajo arquitectura, que si trajo música, si trajo poesía, todo eso es cierto. Pero hay una parte que se nos olvida, que es fundamental. Eso es fundamental. Y os lo voy a contar, si me permite. La parte fundamental para mi entendimiento, que es cortito, pero suficiente para entender esto, es la agricultura.
Los primeros tratados que se llegan a Andalucía, y lo podéis ver en los restos filosóficos, filológicos del legado andalusí, son tratados de agricultura. O sea, parece como que a la gente aquella le interesaba mucho cómo se cultivaban los cereales, o el trigo, o la cebada, o yo qué sé, cómo se construye una noria, cómo cómo la acequia. Todo lo que tenga que ver con la agricultura es importante. Los primeros no hablan de religión. Ellos no pedían tratados de religión, pedían tratados de agricultura, de botánica, de cómo se conjugaban las tierras para que fuera mayor producción, ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar una revolución agrícola de la época romana, en la que la gente lo único que sabemos era cultivar un monocultivo, ya sea el cereal en Libia o en el norte de África, y ahora aquí en Andalucía el aceite, zeitún, pero solamente había un monocultivo. De pronto tenemos que cultivar otras cosas y queríamos saber qué otros mercados había en el mundo, qué se cultivaba en Oriente que nos beneficiara a nosotros y cómo se cultivaba, que de pronto teníamos necesidad de la autarquía, de autoabastecernos. Por lo tanto, los primeros tratados no fueron de religión, no se reclamaron imanes. Lo primero que se hizo fue aprender a cultivar. Esto es muy importante porque los datos están ahí, eso se puede corroborar, no es una cosa que yo tenga que defender porque están ahí. Lo que pasa es que muchas veces la gente no quiere mirar estos detalles, ¿no? Lo primero que hubo fue una invasión agrícola. Nos enseñaron o aprendimos a cultivar nuestra tierra para poder comer. Y después empezamos a hablar de filosofía, de religión, pero primero vamos a comer. Vamos a darnos el mérito de tener bien abastecida nuestra despensa. Y después vamos a llenar las madrasas. Las madrasas, las mezquitas y todo lo que toda falta. Pero primero vamos a satisfacer la necesidad del esclavo liberado, que fue lo que había en Andalucía, esclavos liberados del sometimiento visigodo latino, incluso diría del Vaticano, ¿no? Pero en definitiva lo primero que hubo fue una revolución agrícola y así se forma Andalucía. Sigue siendo muy parecida a hoy en día, ¿verdad? La tierra para el que la trabaja, la casa para el que la habita, son los máximos de que el pueblo necesita para vivir en paz y con tranquilidad y soberanía. Porque cuando uno tiene hambre acepta cualquier locura, cualquier locura. Por ejemplo, no se va a preocupar de si Dios es uno único, si Dios es 3 o 4 o 5, si los ángeles tienen el sexo masculino o femenino. Eso no importa cuando hay hambre. Cuando hay hambre no te preocupas más que de eso. Igual que hoy en día, cuando viene un inmigrante a trabajar en nuestra tierra, la verdad es que se lleva 12, 14, 15 horas trabajando, no puede tener más desarrollo intelectual que su economía diaria. Por lo tanto, proveer al pueblo de una economía, de una sociedad libre, justa y equitativa, donde tenga capacidad de desarrollar su propia vida, es necesario, condición necesaria para la educación y la libertad. Todo eso fue la Revolución Andalusí, a la que hace referencia Blas Infante, y que conmemoramos, como digo, en unos días. Así que, de alguna manera o de otra, acompañarnos como musulmanes, o como cristianos, o como ateos, a celebrar el martirio de un gran hombre que restituyó no solo nuestra conciencia de andaluces, de soberanía de un pueblo tan grande y gestador de civilización como Andalucía, sino también que fue capaz de apuntarnos a la reconstrucción del Al-Ándalus, del Islam y del Al-Ándalus. Y digo Islam porque él nos pidió que aprendiésemos del Corán. A Infante le pidió a los andaluces que vuelva a leer el Corán. Bueno, también nos pidió que aprendiésemos Esperanto, dirán algunos, que también es verdad. Pero es curioso que Blas Infante fuera profesor de árabe en Sevilla, dio clases de árabe en Sevilla, también dio clases de otras cosas, pero es curioso que lo diera también de árabe. Y es curioso también, más significativo, más que curioso, significativo su viaje a Ahmad. Es significativo que pidiera que la mezquita de Córdoba fuera restituida al culto islámico,
Tampoco lo sabéis, de verdad. Bueno, eso dará para otra ocasión, ¿verdad? Que Blas Infante pidiera que la mezquita de Córdoba fuera restituida al culto islámico. Sí. Lo que nosotros hacemos no es nuevo, tiene su pasado, tiene su origen. Y el origen de nuestro Islam y de nuestro andalucismo está en Blas Infante. Asma Infante para los hermanos. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa la galiba illallah. Tahiyya al Andalus Hurra. Salamu alaikum. Nos vemos en la conmemoración de Blas Infante. Inshallah.